Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu amor y tu bondad son atributos en los que siempre nos gozaremos, en los que siempre estaremos sumergidos, Dios eterno. Padre, te damos gracias por este día que nos regala, Señor. Gracias, Señor, porque tú has preparado esta noche una palabra, una verdad, Señor, que transforma nuestra vida. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre ha sido buena. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido expuesta todo este mes, Señor. Y es una verdad que ha transformado nuestra vida. Gracias, Señor, por hacerlo. Mi Dios eterno, gracias, porque en tu infinita misericordia, Señor, preparas cada semana esa palabra de bendición para nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada persona que la escucha, mi Dios. Padre, gracias por cada familia que recibe cada semana estas palabras de bendición para sus vidas, Señor. Ayúdanos a atesorarla. Ayúdanos, Señor, a apropiarnos de ella. Pero ayúdanos también, Señor, para que podamos compartir esta palabra con muchas personas. Gracias por lo que estás haciendo en nuestra iglesia, con cada uno de los hermanos, con cada uno de los amigos, de los conocidos, de las personas que están escuchando tu palabra cada semana, Señor. Te damos gracias, te bendecimos. En el nombre de Jesús de Nazaret te rogamos que prepares nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón para estar atentos a la voz de esta noche. Gracias por el mensajero. Gracias, Señor, por estos medios que tenemos para escucharte y para recibir, Señor, el mensaje de salvación que tienes para nosotros hoy. Te damos infinitas gracias. Alabamos tu nombre y te damos a ti toda la honra y toda la gloria. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hola, bendiciones a todos. Damos gracias a Dios una vez más por este buen tiempo que el Señor nos permite para seguir aprendiendo de su palabra, para seguir consignando en nuestro corazón esas verdades tan importantes que Él tiene para nosotros cada día. Y continuamos en este énfasis que tiene que ver con el hecho de poder compartir una verdad que transforma. Hace mucho tiempo escuché algo que me llamó la atención referente a un texto en la Biblia, el cual denominaron o lo ubicaron dentro del siguiente título: el pequeño evangelio. El pequeño evangelio. Y ese referente o ese título, esa asignación, se la daban solamente a un versículo de la Biblia. Solamente un versículo de la Biblia. Juan 3:16. Juan 3:16. Conocido por muchos, referenciado en muchos espacios, en eventos, en celebraciones, en cantidades de situaciones. Se volvió ese texto universal. Se volvió ese texto conocido en todas partes. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y sintetizaron esas palabras todo lo que significaría y sigue significando el ministerio de Jesús hoy, transformando vidas, transformando familias, transformando personas en todo lugar. Pero me llama la atención algunos aspectos importantes frente a esta declaración.
Uno de ellos es: ¿qué motiva a Jesús a expresar semejante declaración? ¿Qué es lo que lo lleva a dejar ese mensaje concreto? Y uno pensaría en un principio que es un mensaje definitivamente evangelístico, ¿cierto? Declarando una verdad como la del mensaje transformador y salvífico. Y uno podría imaginarse que es un mensaje para multitudes, un mensaje en espacio abierto, un mensaje para muchas personas, porque de hecho al uno estar siguiendo en el registro bíblico el ministerio de Jesús, pues siempre era acompañado de muchas personas y sus enseñanzas eran claves también a las grandes multitudes que le seguían. Sin embargo, en este caso, y ante una declaración tan profunda como esta, nos enteramos de que no fue así. Curiosamente, es un mensaje dado a una sola persona. Es un mensaje expresado a un solo oyente, registrado en la Escritura, que es Nicodemo, como lo registra el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Allí encontramos la historia de ese momento, de ese diálogo que tiene Jesús con este principal de los judíos, que es, y dentro de la línea de los fariseos, que es Nicodemo. El otro asunto es que la escena, el entorno donde se da este tipo de diálogo, donde Jesús hace esta declaración, es interesante porque es un asunto como secreto, es un tema como de que nadie me vaya a ver, como por allí en el anonimato. Y sin embargo es en esa condición, en esas circunstancias, donde aparece un mensaje tan contundente, tan importante como el que Jesús le da a este hombre Nicodemo. Nicodemo, como dice el texto, es uno de los fariseos que había logrado tener una importancia y una injerencia dentro del pueblo judío de la comunidad allí en Palestina, que era reconocido por todos, era uno de los principales, era uno de los referentes, era uno de los aventajados dentro de las connotaciones que tenía que ver con el ser fariseo. Es alguien que seguramente tenía en su estructura de experiencia, de conceptos, de manejo mismo de la escritura, pues tenía experiencia, tenía bagaje, y por esa razón pues era referenciado de esta manera. Maestros habían de diferentes tipos, pero a este hombre le llama la atención lo que Jesús está enseñando, lo que Jesús está haciendo. Y de hecho, cuando se acerca a Jesús, cuando empieza ese diálogo con Jesús, pues lo que él expone tiene que ver con el concepto que él mismo tiene. En el versículo 2 del capítulo 3 del Evangelio de Juan, dice: Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es un halago que le hace Nicodemo a Jesús, pero a la vez también es una presentación de su conocimiento, es una presentación de sus conceptos, de su manera en la cual él maneja su realidad, ¿cierto? Su intención, su interpretación de lo que está sucediendo. Sabemos, te tenemos identificado, estamos como en la misma línea, tenemos el conocimiento, tenemos el asunto claro de que realmente Dios está contigo, que algo interesante está pasando contigo, porque nadie puede mostrar las señales que tú haces. Es un reconocimiento que hace Nicodemo a lo que él ve en Jesús y lo que hace Jesús. Esto podría llevar al maestro, a Jesús, a decir: pues qué interesante, me alegra que lo hayas notado y claro, pues para eso he venido.
Pero lo que le dice Jesús es un asunto interesante para analizar aquí en este caso, porque frente a toda esta presentación y reconocimiento que hace Nicodemo, pues Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tremendo. ¿Por qué le dice Jesús esto? ¿Por qué de entrada apunta directamente a la realidad que quizás no la había analizado Nicodemo, pero que ahora frente a Jesús el maestro le está diciendo realmente cuál es su condición, cuál es realmente su necesidad? Jesús le dice: no puedes ver el reino de Dios, versículo 3, a menos de que nazcas de nuevo. En los versículos finales del capítulo 2 de Juan, a partir del versículo 23 y hasta el 25, pues nos habla de las personas que creían en Jesús, las cuales pues demostraban ese hecho de aceptar el mensaje, pero también nos dice que Jesús no se fiaba de ellos porque Él conocía sus corazones. Y una cosa era lo que ellos expresaban y otra cosa era lo que realmente había en su interior. Esto mismo sucede aquí con Nicodemo. Jesús le escucha expresar cosas muy interesantes, pero Jesús conoce el corazón de Nicodemo. Sabe que lo que él necesita no lo ha encontrado ni en la capacitación, ni en el reconocimiento, ni en la experiencia que tiene ahora como principal entre los judíos, sino que necesita nacer de nuevo, necesita un cambio, necesita una transformación en su vida. Entonces Nicodemo empieza a ser muy sincero con él y a mostrar realmente su condición, a mostrar realmente su realidad allí frente a Jesús. El versículo 4 le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar nuevamente en el vientre de su madre y nacer? Es una respuesta que demuestra una realidad, y es que Jesús le está hablando de una manera espiritual, bajo una premisa espiritual, el tema que le corresponde entender a Nicodemo, y la respuesta de Nicodemo es que él no está percibiendo el mensaje. Él está en el plano simplemente físico, él está en el plano simplemente humano, ¿verdad? Y por eso él dice: no, es completamente imposible que alguien que haya nacido, ¿cierto?, vuelva otra vez a entrar en el vientre de su madre y nacer. Eso parece como ilógico. Versículo 5, Jesús sigue explicándole y llevándolo a la idea de que lo que él está diciendo es algo que va más allá del plano físico, más allá del plano material. Versículo 5 dice: Jesús le responde diciendo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. O sea, le está llevando a que se ubique y entienda realmente cuál es el propósito de Jesús para con Nicodemo en este mensaje, en este diálogo que ellos están teniendo. Si no nacieres de una manera más allá de lo que hasta ahora tienes, si no tienes un cambio, si no tienes una transformación más allá de lo que hasta ahorita has podido establecer como tu plataforma, conocimiento, reconocimiento, experiencia misma, años de estudio de la escritura hasta este momento, no era suficiente eso para lo que necesitaba Nicodemo. Y lo que le dice Jesús es: necesitas ir más allá de lo que tienes ahora, necesitas nacer de nuevo. Y él le dice: si quieres entrar, si quieres hacer parte del reino de Dios, necesitas nacer de nuevo. Aquí hay algo interesante, porque los judíos creían que por el hecho de ser judíos, pueblo escogido, ya estaban fijos en el reino de Dios. Y esta es una confrontación muy personal para Nicodemo, porque eso era lo que él enseñaba, eso era lo que él
proclamaba a través de la doctrina farisea. Así que lo que le plantea Jesús es una revisión a su condición. Y lo que le dice es: necesitas algo más. Necesitas realmente una participación en tu vida que tú todavía no conoces, que tú todavía no has experimentado. Él le dice en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es lo que tienes, es hasta donde has llegado ahora. Pero le dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y por eso es que te digo, y no te asustes, no te maravilles cuando te digo, es necesario que nazcas de nuevo. Porque quizás lo que has logrado en la carne, lo que has logrado en tu intelecto, lo que has logrado en tu participación como tal, pues es lo que tienes para defenderte. Pero necesitas nacer, transformarte, necesitas ese cambio espiritual que ese todavía no lo tienes. Y entonces en el versículo 8 empieza a hablar de algo que es referente al Espíritu Santo cuando dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Nacido del Espíritu. La participación del poder mismo de Dios en la vida de una persona para transformarla, eso le hacía falta a Nicodemo. Eso era un vacío en la vida de Nicodemo. Lo interesante es que Nicodemo está inquieto, está pendiente y quiere resolver esa situación planteada por Jesús. Y en el versículo 9, Nicodemo le responde a Jesús y le dice: ¿y cómo puede hacerse esto? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo se hace realidad lo que me estás planteando? Y Jesús lo confronta de una manera muy, muy interesante porque lo que le dice en el versículo 10 es: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú el proclamador de las verdades de la Escritura como tal? ¿Eres tú el expositor de un mensaje como el que yo te estoy referenciando como tal? ¿Y no sabes cómo hacerlo? Nicodemo, lo que sucede es que seguramente estás hablando, estás enseñando, estás manejando como maestro muchas cosas, pero la verdad central aún no es una realidad en tu vida. Y entonces Jesús empieza a llevarle a través del diálogo a esa confrontación especial de lo que tiene que ver con la necesidad en su propia vida de reconocer que efectivamente el propósito mismo de Jesús no era hacer señales, no era hacerse famoso entre la comunidad, no era tratar de competir con los maestros y sobre todo fariseos y otros grupos que estaban allí. No, el propósito de él tenía que ver precisamente con esa oferta de salvación para toda la humanidad. Ante esta confrontación que le hace Jesús a Nicodemo, pues lo único que tiene que hacer es escuchar todo su mensaje. Y hace referencia a varios aspectos que Nicodemo conoce en la Escritura misma. Referencia al hecho de una experiencia de Moisés y la serpiente en el desierto, que para él era un asunto conocido. Y le dice, de esa misma manera es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, sea puesto como referente definitivo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el versículo 16 condensa entonces todo este mensaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Los judíos tenían problemas para creer en Jesús, pero la opción de salvación para ellos era precisamente aquel en quien ellos no creían. Y Nicodemo es puesto frente a esa verdad. Nicodemo es puesto frente a esa realidad definitiva para su propia salvación. Y Jesús da ese mensaje que hoy es universal, se lo da solamente a él para que entienda esta verdad. Y le sigue diciendo, porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenarlo,
sino para que el mundo fuese salvo por él. Y el siguiente versículo, el versículo 18, es una declaración muy profunda y muy confrontadora en la vida misma de Nicodemo, quien es el que está recibiendo el mensaje, porque lo que Jesús le dice es: el que en él cree, que era el desafío que tenía Nicodemo por ser judío, por ser fariseo. Jesús le dice: el que en él cree no es condenado, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, que era Jesús mismo en ese momento. Es interesante cómo esta palabra confrontadora a la vida de Nicodemo surte su efecto. Nosotros vemos posteriormente cómo aún ya en la parte final del ministerio físico de Jesús, cuando entrega su vida en la cruz, que es el anuncio que había hecho aquí en este momento, y su cuerpo es bajado y preparado para llevarlo al sepulcro, Nicodemo, fariseo, principal entre los judíos, marca la diferencia. Es quien participa, quien entrega de sus propios recursos, todas las especies, todo lo que tiene que ver con la preparación del cuerpo. Se une junto a José de Arimatea para que todo este proceso como tal se dé, evidenciando así que esas palabras que Jesús le había dicho a él habían quedado en su corazón, habían referenciado algo tan importante en su vida que le había transformado su manera de ver las cosas. Las críticas pudieron haber estado sobre la vida de Nicodemo por ese acto con el cuerpo de Jesús. Los detractores y los que lo condenarían por ese hecho aparecerían, pero a él ya no le interesaba eso. Ya su vida había sido tocada, su vida había sido transformada por ese mensaje transformador que había recibido de parte de Jesús. El mensaje transformador que ahora le daría a él esa seguridad, le daría a él esa posibilidad, no solamente de hablar del reino de Dios, sino de saber que definitivamente podía tener esa entrada a partir de la fe, a partir de recibir, de aceptar, de creer el mensaje que Jesús mismo le había expuesto. Esa es la verdad de nuestro mensaje constantemente. Y esa es la realidad que tenemos frente a nosotros cuando de seguir a Jesús, de acercarnos a Jesús, de hablar con el Maestro, implica hoy en nuestra vida. Más allá del conocimiento, más allá de la experiencia, más allá de las interpretaciones que tengamos, más allá de los conceptos mismos, incluso más allá de los elementos religiosos que muchas veces nos condicionan, necesitamos lo que necesitaba Nicodemo. Necesitamos conocer aquellas cosas que solamente el Espíritu de Dios puede mostrarnos, como sucedió en la vida de Nicodemo. El estudio de la Escritura él lo tenía. El manejo mismo de la normatividad farisea él la tenía. El reconocimiento por lo que era, allí estaba. Pero le hacía falta lo más importante: creer en aquel que había sido enviado por Dios a partir de su amor, para que pudiera con su vida, con su sacrificio, con su muerte en la cruz, abrir ese camino de salvación para todo el mundo, para todo aquel que cree, como dice el pequeño Evangelio, Juan 3:16. No está en la palabra, pero yo podría pensar a manera, digamos, de concepto muy personal. Nicodemo es un maestro. Nicodemo es alguien que le gusta enseñar, sabe enseñar, tiene las capacidades para enseñar, el conocimiento. ¿Se imaginan ustedes ahora con esta nueva verdad en su vida, cómo lo utilizaría el Señor? ¿Cuánto haría Él para poder, a través de su línea de maestro, poder llevar ese mensaje, poder llevar esa verdad, poder llevar esa realidad que ahora Jesús había puesto en su corazón? Quizá no lo haría en esos primeros momentos, quizá lo hizo después de que Jesús
resucita y empodera a su pueblo para que siga adelante, es muy probable. Pero sí pienso que esa verdad que quedó en su corazón pudo llevar a Nicodemo a proclamarla, a enseñarla, a instaurarla con sus alumnos, con sus oyentes, puesto que él era maestro, esa verdad que había transformado su corazón, que había transformado su vida. El Evangelio de Juan, en su énfasis, en su idea principal, tiene que ver todo lo que contiene con el hecho de que puedan creer en Jesús. Al final del Evangelio encontramos como el escritor declara: y estas cosas se han escrito para que crean en Él, para que crean en Él. Yo pienso que Nicodemo llegó a creer verdaderamente en Jesús, llegó a creer de corazón, desde un entorno que era incrédulo como los fariseos, pero que él marca la diferencia, porque recibe ese mensaje transformador en su vida. Ese pequeño evangelio, realmente la expresión de pequeño es por lo que es breve, pero el impacto que tiene es impresionante, es amplio, es universal. Y hoy y por mucho tiempo, hasta cuando el Señor decida, se seguirá hablando, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y hoy damos gracias a Dios porque nosotros somos resultado también de la eficacia de esa palabra, de ese mensaje transformador, de ese mensaje que salva vidas y seguirá salvando vidas todo el tiempo que el Señor lo disponga. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza, por esta palabra. Oh Dios de la gloria, muchas gracias. Gracias, Señor, porque tu propósito se sigue cumpliendo. La experiencia con Nicodemo nos muestra de que así como en multitudes, en espacios públicos, en espacios amplios, tu palabra lleva ese propósito, también en momentos individuales, personales y quizá por allá como en secreto, tú sigues transformando vidas con ese mensaje transformador, porque tú eres la verdad, porque tú eres la vida, porque tú eres el camino, Señor. Nicodemo lo entendió, Nicodemo lo demostró. Hoy también nosotros tenemos ese mismo desafío. Más allá de nuestro conocimiento, más allá de nuestra experiencia, más allá de nuestro entorno mismo que hemos tenido como cristianos, el desafío que tenemos, Señor, es poder asimilar en nuestra vida el hecho de que tú eres realmente el Salvador, que tú eres realmente el camino a la vida eterna y que eso es una comprensión más allá de lo que nosotros podamos lograr, que eso viene de parte tuya a través de tu Espíritu Santo que transforma nuestras vidas, que podamos seguirlo compartiendo, que podamos seguirlo llevando a cabo y que aún en personas tan elocuentes, tan preparadas, tan referenciadas como Nicodemo, tu palabra sigue siendo la que transforma vidas y seguirá transformando vidas. Te damos la honra y la gloria por esta verdad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.